iniciar la segunda conferencia del ciclo de aprendizajes conectados. Ya sabéis que la primera la tuvimos el día 3 de noviembre con Antonio Rodríguez de la Heras, y hoy tenemos con nosotros a Ismael Peña. Es un gusto poderlo presentar. Esta mañana también hemos tenido oportunidad de escucharlo dentro del encuentro de democracia y participación ciudadana. Y bueno, ciertamente ha sido una oportunidad, una excusa perfecta, además doble, para poderlo desvirtualizar, porque durante mucho tiempo yo personalmente y otra gente de aquí, de Granada, lo seguíamos por las redes. En las redes en Twitter es ICT Logis, pero no nos conocíamos en persona. Y ha sido casualidad que los dos temas principales por los que yo lo situaba, por un lado es la cuestión de participación ciudadana, el tema más de política, y luego el otro, que es tema de aprendizaje, pues hemos podido encajarlo y aprovechar su visita pues, para escucharlo en esa doble vertiente. Os invito a que visitéis su página web. Para mí su página web es un ejemplo de lo que, bueno, una novedad que trae fuera a mí. Luego, de hecho, tener la oportunidad también de preguntarte cómo la funciona, porque es una web prácticamente trilingüe, con una cantidad de contenido brutal. O sea, te contaba antes casi de su pluriempleo, y creo que te ha faltado decir el de la web, porque no sé, tendrá alguien para que la mantenga o algo, no sé cómo. Es realmente un perfil muy interesante, del que antes de escuchar nada, simplemente buscándolo en las redes, ya podéis tener una alta expectativa, ¿no? de qué nos puede ofrecer. Él trabaja en la UOC, en la Universidad de Cataluña, donde está vinculado a diversos grupos de investigación y también a diversos temas de innovación, por ejemplo, con la Fundación Jaume Bofill. Y bueno, prácticamente esto es todo lo que querría deciros de él. Antes de darle la palabra, sí me gustaría recordaros que la siguiente conferencia del ciclo será el día 16 de diciembre con Antonio Lafuente, uno de los teóricos del Procomún. Viene de Madrid y es una oportunidad de escucharlo en su tierra, porque él es granadino, aunque lleva mucho tiempo en Madrid. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias, Ismael, por estar con nosotros. Y muchas gracias a ti. Y espero no defraudar y espero que me llegue la voz, como decía antes, off the record. Es culpa de mi hijo de 2 años y medio que se le ha dado por resfriarse y como es muy generoso, pues ha repartido para todo el mundo. Lo que voy a presentar ahora, aunque es una especie de foto finish de en qué punto estoy yo personalmente ahora como docente. Llevo más o menos 15 años dedicándome al tema de formación virtual, tanto como educador, como transferencia de conocimiento, en temas de cooperación de desarrollo, etc. Y lo que veréis es una especie, como decía, de fotofinish, de resumen de esta vida mía durante los últimos 15 años. Lo digo porque no es teoría, aunque he teorizado encima de ello, que es lo que lo hacemos los académicos, ¿no? Nos teorizamos encima, pero intentaré que esto sea realmente una vivencia práctica, una reflexión personal de en qué punto estoy, de en qué momento de transformación de mi docencia, de pensar en el impacto de las TIC en la docencia, en el aprendizaje, etc. Entonces, aunque lo veis todo comprimido y parecerá que, hombre, este tío se ha iluminado de golpe y lo que nos ha contado, ¿no? En el fondo es el trabajo de 15 años, con lo cual casi da un poco de vergüenza de, ostras, que 15 años solo has llegado hasta aquí, bueno, pues hasta aquí he llegado yo, ¿no? Pero la idea es realmente de compartiros una vivencia muy personal. Hay teoría, por supuesto, está pensado, está reflexionado, tanto antes de hacerlo como, sobre todo después, ¿no? Cuando vas haciendo cosas dices, ostras, ¿esto cómo lo he hecho? Pues voy a ver si lo puedo teorizar, ¿no? Pero insisto que, como decíamos ahora, el tema es, ostras, que esa vivencia, digamos lo que decía Esteban, ¿no? De ese hacer en el día a día, pues me ha llevado hasta aquí. Y lo primero que quería compartir con vosotros es qué es un aprendiz, qué es aprender. Y seguramente, como veo por los perfiles que veo aquí, lo primero que pensamos es, bueno, pues es un niño de 5, 6, 7, 8 años que está pues, de una etapa desde los 5 años, si cogemos infantil desde los 3, si cogemos si no, la guardería, ¿no? Hasta, pues, en España obligatorio, primaria es hasta los 10, 12, ya no me acuerdo, dice el GNIU. Y pensamos que es esto. Resulta que después
nos viene que es, ostras, un poco más, es secundaria, y además es un poco más, es el grado, y luego el máster, y luego el doctorado, y luego el postmáster. Pero más o menos nos hemos acostumbrado en nuestra vida a que, más o menos, entre los 3, 5 años y los 21, 22, 23, 24, 25, entendíamos que esto era la vida del estudiante. Es decir, teníamos una primera etapa en nuestra vida donde básicamente dedicamos a aprender, los que tenemos suerte de acceder al aprendizaje y no nos vemos obligados a ir al mercado de trabajo antes, a hacer un paréntesis, y después a partir de aquí pues empezábamos a tener un trabajo, a tener pareja o parejas, a tener hijo o hijos, y después en algún punto nos jubilábamos y hacíamos una tercera etapa que era, entre comillas, descansar. En realidad lo que hacemos es cuidar de los nietos, pero teníamos 3 etapas muy claras y eso estaba casi escrito en piedra, ¿no? Uno nace, estudia, luego aplica y luego descansa. Y así más o menos es lo que hasta ahora era así. Pero alguien nos ha dicho que ya no, que resulta que ya no, que resulta que vamos a tener que aprender hasta que nos muramos, literalmente. Además, yo lo creo realmente que es así, es decir, que tenemos un mundo que cambia tan rápido y tan intensivo conocimiento que prácticamente va a ser imposible que en cualquier punto de nuestra vida que podamos dejar de aprender. Será más intenso o será menos intenso el aprendizaje que hagamos a los, lo invento, 43 años, pero estará ahí. Tendremos que estar con las puertas abiertas, conectados al exterior, con nuestros lazos, sabiendo dónde están los pozos en los que vamos a beber agua, y realmente la vida de aprendizaje va a ser esta. Claro, yo como profe digo, claro, yo esto lo sé hacer. Yo sé preparar a alguien hasta los 25 años. Llevo doctorandos aquí, mi hija está aquí, yo esto me veo capaz. Claro, esto tiene un problema grande, que yo no voy a estar aquí para mis estudiantes. Mis estudiantes, cuando se salgan de la formación pregrada, es decir, yo llevo hasta doctorado, no, hasta aquí. Cuando continúen ellos, yo no voy a estar. Por tanto, los tengo que preparar no para que aprendan todo aquí, que es lo que hacemos hasta ahora, que aprendan todo. Yo vuelco todo mi saber en mis estudiantes hasta aquí y luego cuando se van, pues ellos ya solos van, ¿no? Claro, si ellos siguen teniendo que aprender, una de dos, o se atan a mí con un cordón umbilical para que yo pueda seguir nutriéndolos de conocimiento, o tengo que hacer algo para que ellos puedan volar fuera del nido. O, tercera opción, no estamos de momento en esto en las universidades, tenemos unas instituciones educativas que acompañan al ciudadano, al aprendiz, al consumidor, llamadle como queráis, a lo largo de esa vida, porque va a tener que aprender. Y ahí es cuando a mí me surge esta duda, e insisto, es su experiencia personal, y digo, ¿qué pasará cuando yo no esté? Porque me he muerto, ya es un problema que ya no sea un problema para mí, sea para otros, ¿no? Pero, o sencillamente cuando se salgan por arriba mis estudiantes, tengan que seguir aprendiendo qué pasa cuando, y este yo, es Ismael o es Esteban o es quien sea. Ostras, esto para mí es un reto brutal. No sé cómo gestionarlo, me han enseñado que tengo que... Y lo primero que pienso es, ostras, pues igual tengo que, dejar entrar otras vías de conocimiento en mis aulas o mis procederes, otras personas, otros recursos, otros pozos. Y a lo mejor, seguramente, tengo que mis estudiantes salgan antes de salir para que aprendan a estar fuera. Es decir, recordad cuando tenemos unos leones enjaulados en cautividad que nunca han aprendido a cazar y decimos, nos vamos a soltar en la selva, en la sabana, y dices, ostras, no, que los van a comer las hienas. Entonces los sueltas un poquito, los sueltas un poquito más, entonces yo pienso, ostras, de alguna forma tengo que ellos vean que hay conocimiento ahí fuera, no solamente Ismael, que es omnisciente, lo sabe todo, y además que ellos salgan y se careen, se fogueen con el mundo real, porque el mundo real va a ser el que va a estar ahí fuera mientras yo no esté. Entonces, ostras, ¿cómo hacemos que este mundo real entre dentro y ellos también vayan saliendo fuera para que cuando estén solos, cuando ese león en cautividad o esa cautividad haya salido, pues no se lo coma al primero de cambio? Y eso es algo muy bestia, porque hasta ahora no lo habíamos hecho así. Llevamos 100, 200, 300, 500, 2000 años que más o menos la cosa funcionaba así. Digo 2000 porque a veces nos vamos a Grecia antigua, ¿no? Bueno, pues ahí estaba Sócrates y aquellos grandes sabedores acompañándonos, también se iban.
Entonces, hay un señor que se llama George Siemens, y luego vienen otros detrás, que dicen, ostras, pues hay una cosa que se llama que el aprender ya no va a ser solamente hacer cosas, el famoso constructivismo, sino que vamos a aprender conectándonos. Y pienso, ostras, esta idea es interesante, porque en el fondo es esto. Cuando yo no esté, que ellos puedan haber abierto, ¿no? Y bien, George Siemens dice, hay una forma nueva de aprender, que es crear conexiones. En realidad, él dice esto. Dice, el aprendizaje es sobre todo un proceso de creación de redes. Esto a mí me suena muy bien, porque una red, cuando yo falte, pues la red sigue ahí. Y bueno, pues, a ver, a que nos diga algo más. ¿Qué más nos dice George Siemens? Dice, el conocimiento reside en muchas personas y recursos. Bien, ya no soy yo solo, me calma un poco saber que ahí hay cosas más fuera de mí. Aprender es ver las relaciones, conectarse a los nodos, establecer tu propio ecosistema de aprendizaje, tu propio entorno de aprendizaje, saber quién está ahí fuera, mapearlo, cartografiarlo bien, identificarlo, saber cuál es el código o cuál es el protocolo para llegar a esos aprendizajes, es aprender, aprender. Y por último, esta cuestión que para mí es muy importante. El conocimiento en un mundo de redes, que dura para toda la vida y no solamente una parte, te va a servir como divisa. ¿Qué es una divisa? Pues una divisa es algo que tú puedes intercambiar en un comercio internacional o en un comercio donde tú puedes dar algo a cambio de otra cosa. En una red, para poder aprender a aprender, vas a tener que dar algo para poder recibir algo a cambio. Hasta aquí suena muy teórico, pero a mí me suena bastante bien, porque me hace prescindible, lo cual yo luego llevo a la profesión por mi parte, me miro al espejo y digo, es prescindible, pero, ostras, ¿cómo lo hago? Más. ¿Qué implica ese cambio de paradigma, ese cambio de hacer, esas conexiones? Pues sobre todo, que nadie me dice que tengo que aprender. Soy yo el que lidera mi propio proceso de aprendizaje. Yo digo qué necesito. Yo quiero decir, en este caso, el estudiante. Con lo cual, yo, profesor, empiezo a decir, ostras, tengo que hacer que mis estudiantes puedan gestionar y liderar su propio aprendizaje, sin que yo interfiera en ello. Por lo cual, es un poco una paradoja. Yo tengo que decirles a ellos que voy a gestionar su aprendizaje, pero siento ellos que no lo gestionan. Nueva relación con las fuentes, nuevas formas de abrirse, que sepan gestionarse a sí mismos, que sepan diseñarse a sí mismos, que sepan saber dónde están. Vale, mucha teoría, ¿no? Pues vamos a la práctica. Cuando yo me imagino, y esto es real, insisto, aunque no he llegado de golpe, mi relación con los estudiantes, digo, ostras, para empezar, ¿qué es lo que tienen que aprender? Pues seguramente tengo un estudiante aquí, que puede ser yo mismo también, y lo primero que tengo es una red disciplinar. Es decir, tengo gente en el mundo, en la sociedad, hay gente que está trabajando en los temas. Vamos a poner ejemplo, que es una clase que doy yo, administración electrónica. Aquí hay todo un mundo de gobierno electrónico, administración electrónica, de democracia electrónica, de tecnopolítica, de participación ciudadana, de datos abiertos, que están tratando los temas que este estudiante va a tener que trabajar en ellos. De alguna forma mi primera tarea es decirle a este estudiante, mira, ¿sabes qué? Más allá del conocimiento de qué es la interoperabilidad, qué es la certificación digital o el DNI digital, lo que tú tienes que saber es que hay un mundo ahí fuera que trabaja estos temas. Y es la administración, y es otros científicos, el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué hay ahí fuera? Sobre todo, redes profesionales, y sobran ese, redes científicas, es decir, científicos que tratan esos temas, y sobre todo, contenido y competencias. Es decir, mi primer objetivo con mis estudiantes de administración electrónica hoy en día ya no es tanto que sepan qué es interoperabilidad, que es un palabra muy importante de saber, sino que sean conscientes de que lo que ellos están estudiando no es un libro de 50 o 100 páginas, sino que es esto, una serie de instituciones, de personas que trabajan, que están conectadas entre ellas y que ellos tienen que pertenecer a este mundo. Ese es mi objetivo. No que aprendan cosas, sino que pertenezcan a este mundo. Con lo cual, se me abre a mí un reto que es que yo mismo tengo que pertenecer a este mundo también. De alguna forma, yo soy este de aquí y tengo que formar parte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como docente, yo hoy en día ya
sé que tengo que estar en contacto, hablamos hace un momento, con Alberto Ortiz de Zárate, con Jordi Graells, con Álvarez de los Ríos, o con Agustí Cerrillo, con José Luis Martí, es decir, gente real, o el Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Badalona, el IGO, el ICPS, y yo tengo que saber quién está ahí fuera, tengo que haber mapeado antes la red para ayudar a mis estudiantes a identificar esa red. Luego veremos cómo lo hacemos, ¿eh? De momento aún todavía un poco de teoría. ¿Qué más? ¿Dónde lo haremos todo esto? En el que ya lo tenemos claro, ¿no? Administración electrónica. ¿Dónde? Pues seguramente habrá otra red, que en este caso es un entorno, es un ecosistema, es una ciudadanía, una vecindad, que trabaja en temas no parecidos al mío, pero sí con las mismas personas. Por ejemplo, administración electrónica, telecentros, centros cívicos, gente que está trabajando en temas de participación, gente que trabaja, empresas que trabajan en temas de etcétera, etcétera. No tanto administración electrónica, sino otras personas e instituciones que a mi alrededor trabajan temas, si no parecidos, con las mismas personas. Bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Con ellos puedo establecer relaciones de contexto. No tanto del tema, el contenido en concreto, sino, muy bien, no es lo mismo la administración electrónica en Barcelona que en Nairobi, por ejemplo. Pues esa diferencia que os parece trivial, es trivial una vez conoces cuál es ese contexto. Con lo cual, a mis estudiantes también les digo, hay otra red, que es la del entorno, la de la vecindad, con los cuales compartimos como mínimo dos cosas, objetivos y algunas aproximaciones al tema que nos permiten estas sinergias. Caso claro, con una biblioteca seguramente podemos establecer una relación interesante para fomentar el uso de la administración electrónica. ¿Cómo? A través de la competencia digital, la formación en informática, en democracia, etc. Muy bien, pues yo me he dado cuenta que tengo que estar yo también pendiente de esta red, pertenecer a esta red, eso quiere decir comer un día con la directora de las bibliotecas de Cataluña, otro día comer con un señor del centro cívico, otro día hacer una reunión de no sé qué, otro día atender a una charla que hacen en el invento, en el CCCB sobre no sé qué tema, y eso también se lo traslado a mis estudiantes. ¿Cómo lo hacemos todo esto? Pues seguramente con otra red. Una red que se superpone a la de contenido, entorno y metodología. Hay mucha gente por ahí que del mismo tema o distinto utiliza las mismas herramientas que yo. Con lo cual, intento identificar los equipos multidisciplinares, ya no se trata de politólogos, administratólogos o pesólogos, sino gente que comparten las mismas herramientas. Antes decía Esteban que yo me dedicaba al tema de democracia electrónica. Bueno, en el fondo he visto que la parte de pedagogía y democracia electrónica son muy parecidas en mi ámbito. Intento estar en comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, grupos de Facebook, hashtags en Twitter, que me permiten estar en contacto con gente que si no trabajan lo mismo que ellos, trabajan con los mismos instrumentos. ¿Qué instrumentos? Gestión de conocimiento, gestión de redes, participación, empoderamiento, son, entre comillas, metodologías, son instrumentos que me permiten aprender cómo hace la gente. Insisto, yo estoy en un punto de aquí y estas son otras personas e instituciones y intento que mis estudiantes formen parte de esta red también. ¿Qué más? ¿Lo van a hacer solos? Pues esperemos que no. ¿Con quién lo van a hacer? Con una red de pares, es decir, con compañeros, es decir, con comunidades cuyo diagnóstico de la situación o de su situación personal es parecida. Decía antes que no es lo mismo administración electrónica en Nairobi que en Barcelona, pues no es lo mismo que entre compañeros sepan dónde están más o menos en el mismo sitio, saben lo mismo, desconocen lo mismo, y además su proceso de adaptar los contenidos a su caso particular va a ser parecido, con lo cual es interesante, me parece a mí, que trabajen juntos dentro del aula, de trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, que se vean unos autos, que se evalúen entre ellos mismos, etcétera, etcétera, para que formen esta red que todas juntas es lo que yo creo que forma el aprendizaje. Ahora pasa en la práctica, hasta ahora es teorización todo. Pero mi idea ahora mismo de dónde van mis estudiantes de electrónica, y diréis, ¿esto cómo se le ha ocurrido? 15 años, de poquito a poquito, no ha sido de golpe. Es, ostras, que para llegar a pertenecer a tener un trabajo, si queréis, de administración electrónica, tienes que conocer el sector, conocer el entorno, las herramientas
y tus compañeros de vida. Y no hemos hablado casi ni de contenidos, ni de exámenes, ni de si es puesto, ¿cómo lo compaginamos? Bueno, pues hay que hacer caja de bolillos, ¿no? Pero para mí esta es la gran revelación, si queréis, de los últimos años. Ostras, cómo ha cambiado el aprendizaje y cómo una cosa tan tonta como que la vida útil del estudiante pasa de tener 20 años a ser 100, todos estos 75 años extra que tienen que aprender a aprender y que yo no voy a estar, los tengo que dejar situaditos. Ahora un poco paternalista, pero los tengo que darles herramientas suficientes para que puedan ser independientes o autónomos. ¿Qué herramientas son? Para mí son estas. Pertenecer a estos 4 tipos de redes. ¿Por qué son 4 no son 5? Porque no se me ocurre una quinta, y si se te ocurre una cuarta no son 3. Pero un poco la idea esta de pertenecer a estos mundos. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, para empezar, una cosa para mí que ha sido también muy reveladora, salir de lo que es el aprendizaje formal. Mejor dicho, la enseñanza formal. Enseñanza formal, ¿qué significa? Que lo tengo todo planificado, esto viene después de esto, esto después de esto, después de esto, en estos años y además en esta estructura. Planificado en el tiempo y la estructura quiere decir que primero sumas, y después restas, después multiplicas, y después divides, y después integras, y después derivas, ¿no? No, creo que primero derivas y después integras, ¿no? Yo lo que he visto es que si me mantengo aquí es imposible abrir esas redes, sobre todo porque ni siquiera las ves. Estás dentro de tu aula, tan contento con tu libro, con tu material didáctico, con tus notas, y es imposible llegar a esas redes. Es más, cuando esto falte, que es el aprendizaje formal, la carrera, el grado, el posgrado, el EGB, primaria, secundaria, si esto falta, ¿qué? Pues bueno, hay que abrir. ¿Cómo abrimos? Pues vamos a explorar otros territorios del aprendizaje, que no de enseñanza. Vamos a entrar en aprendizajes no planificados, es decir, lo necesito aquí y ahora. Y además, no estructurado. No es que quiero dividir y no sé sumar. Eso no puede ser, pues vas a tener que ser, porque no tengo tiempo para aprender esa estructura que tú me has dado tan cuadriculada, ¿no? O, por ejemplo, yo es que ya sé sumar y dividir, aunque no tengo el título. Porque sé sumar y dividir. Enséñame a integrar, a derivar. O enséñame gramática, o enséñame física. Ver estos espacios, no sé si lo veis desde lejos, explorarlos y saber dónde están. Y a partir de ahí, empezar a abrir. ¿Cómo abrimos? Pues vamos por partes. Vamos a coger todas las instituciones del aprendizaje, o de la enseñanza si queréis, y vamos a ver cómo podemos abrirlas, cómo podemos reticularlas. Instituciones quiere decir que empezaré por el centro, después pasaré al aula, pasaré por el profesor, por la evaluación, no instituciones en el sentido de universidad, escuela, sino esas microinstituciones que tenemos en el aprendizaje. Por ejemplo, el centro. Antes de Internet, o teníamos un espacio físico para ir a aprender, o, entre comillas, no aprendimos. Paréntesis, soy consciente de que el aprendizaje informal ha existido durante miles de años y soy consciente de que podemos aprender en muchos espacios, pero a grandes rasgos, si queréis, generalizando, el que no iba a la escuela no aprendía, el que no iba a la universidad no aprendía. Pues muy bien. Podemos tener ya algunos espacios, campus virtuales, este es el de la Universidad Norte de Cataluña, pero podemos poner cualquier otro, un Moodle, Blackboard, lo que sea. Empezamos a tener algunos espacios donde no hace falta ir físicamente a la universidad o al centro de aprendizaje para poder aprender. La parte importante de aquí es esta, abrir el tiempo y abrir el espacio. Os parece una cosa muy frívola, pero en general, todavía hoy, sabemos que hay que estar a las 9 de la mañana en un aula determinada de un espacio para poder aprender, y fuera de eso no hay margen. El domingo la universidad no aprende y no se puede aprender. Muy bien, pues vamos a empezar a pensar en las acciones docentes o de acción de aprendizaje intentando prescindir del tiempo y del espacio. ¿Cómo? Pues con foros virtuales, con un aula virtual, pensando en una cosa que pueda ser hecha el domingo por la mañana o un viernes por la noche, intentando ya pensar en cosas que no dependan del tiempo ni del espacio. Hasta aquí parece muy obvio, luego lo voy a complicar más, pero de todas formas no es tan trivial pensar que la gente pueda estudiar cuando quiera, donde quiera, al tiempo que quiera, y aún así tengan tiempo de encontrarse. ¿Qué más?
El aula. El aula entendida como cohorte. Es decir, estamos acostumbrados a que tenemos 25 niños en clase, o 30, o 40, o 200. La suerte depende del presupuesto de enseñanza de cada lugar. Y tendemos a pensar que el aula es eso, es un grupo de gente que siempre es homogéneo, que están todos juntitos y que vamos a trabajar con ellos. Bueno, pues si queremos aspirar a esas redes, a abrir, igual otro concepto que hay que empezar a cargarse es el concepto de cohorte o el de aula. ¿Cómo nos lo cargamos? Ejemplo trivial, que he aplicado yo, pero que podemos elaborar tanto como queráis. Vamos a tuitear. Utilizando este hashtag, que es, entre comillas, propio de la asignatura que yo doy de la administración electrónica, vamos a hacer que la gente salga de clase y vayan a tuitear. Y les invito, porque al final hay un 10% de la nota, porque es una invitación un poco invitable, les invito a que compartan reflexiones, que compartan enlaces, que compartan recursos, que relacionen con los demás. Y esto es, pues del semestre pasado, los tweets que hicieron ellos. Yo no soy este, ni soy este. Ya aquí empieza a haber un primer cambio, luego lo veremos más tarde, pero primero, ostras, cuando abres, pasan cosas que antes no pasaban. Como que hay un señor que habla 38, 111, casi más de 3 veces más que yo. De hecho, aquí hay otro que habla más que yo. Pero la parte interesante no es esta, que somos 15 en clase, en esta asignatura éramos 15, sino que es esta de aquí. Al abrir la conversación, pasamos de ser 15 en clase a ser 83 en clase. ¿Cómo ha dicho? Sí, he dicho que matriculados en mi clase son 15, pero siguiendo la materia, entre comillas, que es este hashtag, éramos 83. Con lo cual quiere decir que había, pues, 70 personas, más o menos, de fuera de clase, participando en, entre comillas, mi clase. Digo mi porque ni era mía, ni era mi conversación, ni era de todos o era de nadie. Es un ejemplo un poco frívolo, si queréis, porque algunos dicen, bueno, pero Twitter no es una red, Twitter no es una comunidad, Twitter... Es como si en la clase que tendréis mañana por la mañana entrasen 70 tíos de golpe y dijesen cosas. Dijesen, ¿habéis leído esto? ¿Habéis leído esto otro? Esto que he hecho esto no me gusta. Esto que he hecho este sí que me gusta. ¿Habéis visto lo que ha pasado en Copenhague? ¿Habéis visto lo que hacen en Gijón? ¿Habéis visto la administración electrónica de Madrid? ¿Habéis visto el proyecto de Barcelona? Esto es lo que pasó aquí. Con toda esta gente de aquí, que además no los leéis, porque tampoco los leo yo, pero aquí hay gente súper potente de cambio. Aquí, no todos, pero aquí hay algunos de los primeros espadas a nivel internacional en habla castellana en temas de administración electrónica. Es como si yo pudiese hacer entrar ahora mismo en clase casi a conveniencia, mira, que entre Jordi Gravis, de la Generalitat de Cataluña, que entre Alberto Ortiz de Zárate, que entre Nagore de los Ríos y nos explique qué hizo con Irekia, que entre, y así hasta 70 más, durante todo un semestre. Insisto, os parecerá que Twitter a lo mejor no es un gran qué, pero poder saltarse las barreras del aula, del campus, del tiempo, del espacio, de la cohorte, hace que dos cosas. Mis estudiantes se alimenten de cosas que yo ni siquiera conocía, porque afortunadamente o por desgracia no lo sé todo, y dos, conozcan que hay como mínimo 70 personas que hablan de lo mismo. Algunos serán cantamañanas y otros serán un crack. Ya veremos quién es quién. Pero eso es una subversión total de lo que es el concepto de aula, planificada, estructurada, cerradita, bien confortable, donde nadie dice nada que yo no diga. Ostras, es un cambio bestial. O los ex-MOOCs, que como sabéis todos, el MOOC es el Multi-Online Open Course, es decir, cursos masivos con cientos de miles de personas incluso, y el X, que dice que es el modelo no cognitivista. Da igual. Cursos donde de forma gratuita alguien cuelga unos itinerarios formativos con unos materiales didácticos y se apuntan, como digo, docenas de miles de personas. Y ese guirigay quién lo gobierna, y ese follón quién lo gobierna, y la actualidad quién la gobierna. Eso lo hablamos después si queréis en las preguntas y respuestas. Lo importante para mí no es tanto si esto tiene calidad o no, sino la posibilidad de, en lugar de haber 70 personas más, que haya miles más. Probablemente esos miles habrá un par o tres que sean espabilados y podamos aprender algo de ellos fuera del entorno cerrado del aula. Y bastante más parecido al mundo real, donde yo tendré 50 años, estaré trabajando en un proyecto, necesitaré saber algo, Ismael se habrá muerto, se habrá jubilado, o le habrá tocado la lotería y se habrá ido a las Seychelles, y en cambio tendré un espacio, Twitter o el que sea, ostras, como abrevadero
o abrimos como una primera puerta para acceder a otros mundos o a otras personas que sí saben un montón. La parte chula de esta, aparte de este de aquí, dejar que entre la información de fuera o que entre los de fuera, para mí la parte interesante es esta de aquí. Empezar a difuminar esa barrera que con tanto orgullo los profes hemos construido de aquí dentro está la calidad y ahí fuera está el ruido. Aquí están los logos y ahí fuera está el caos. Fuera de mí no vais a aprender nada y lo que aprendáis va a ser malo porque la Wikipedia solo tiene cosas malas. Vale, pues no. Ahí fuera hay cosas malas y buenas y en cualquier caso tenemos que ser capaces de distinguir o de discernir lo bueno de lo malo. ¿Qué más cosas podemos desplegar o abrir? Pues nos hemos, entre comillas, abierto la universidad o el centro y el aula, vamos a por el otro gran tabú, que es el libro de texto. Claro, en un mundo tan flexible, el libro de texto se nos va a quedar encorsetado muy rápido. Primer paso, recursos abiertos de aprendizaje, que es cosas que otros profesores han hecho y lo han puesto en abierto. Esta es fácil, porque al final es cambiar un libro de texto que yo tengo que vale 3.000 euros por otro que está gratis ahí fuera, ¿no? Para mí es más interesante este de aquí. Es decir, recursos de aprendizaje que en realidad no son de aprendizaje. Nadie pensó la Wikipedia para que fuese de aprendizaje, igual que nadie pensó YouTube para que fuese de aprendizaje, igual que nadie pensó que los PowerPoints fuesen para aprender, igual que nadie pensó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, identificar estos recursos que bien dirigidos o bien puestos pueden ayudar de nuevo a abrir esas puertas y a trascender, no digo eliminar, ni sustituir, sino trascender el mero libro de texto. Ventajas que tiene esto, la más importante para mí es esta. Esto es Plutón y esto es una simulación del bosón de Higgs. Plutón hasta hace 2 días era un planeta, hoy es un mindundi universal, y el bosón de Higgs hasta hace 2 días era una teoría, y hoy es una teoría corroborada al 99,999%. El libro de texto no nos permite esa actualización. Hasta que no se acaban todas las impresiones, que son 2 o 3 cursos, no cambiamos. Y Plutón sigue siendo un planeta, el noveno planeta del sistema solar, hasta que se acaban todos los libros. Y el bosón de Higgs sigue siendo una conjetura hasta que se acaban todos los libros. Parece una chorrada esto, pero por ejemplo en el mundo del derecho, donde las leyes cambian cada 2 días, o en el mundo de internet, o de tecnología educativa, hay tantos espacios donde cambia cada día que limitarse al libro de texto que está estructurado desde el primer día hasta el último. En septiembre ya sabes qué vas a dar en junio, porque está en el libro de texto. Esto nos permite trascender. Y además nos permite que ellos, los estudiantes, aprendan cómo trascenderse y aprendan dónde están esos recursos. O incluso podemos ir más allá. Montamos una wiki y la ley 11/2007 de Servicios de Información, Servicios Públicos, en lugar de comentarla yo, ha salido la ley 11/2007, os la voy a comentar para que la entendáis. Os voy a comprar un libro para que esté bien explicadito. No hay el libro y la ley salió ayer, yo no tengo tiempo ni de leérmela. Vamos a hacer una cosa, vamos a entrar a una wiki donde los estudiantes lo vamos a poner por grupos, caso real, y vosotros estudiantes vais a comentar la ley, la vais a analizar y la vais a comentar vosotros. Con lo cual, la aproximación que tenga 20, 30, 40 pares de ojos va a ser mejor que la mía, seguro. Y 2, es un ejercicio real que va a tener que hacer cuando acabe la carrera, la licenciatura, lo que sea. Es decir, va a haber más leyes cuando yo me haya muerto, cuando se haya ido de clase. Va a tener que aprender a analizarlas. En lugar de dárselo bien masticadito, que lo hagan ellos. Pero, como queda escrito y en abierto, público, todo esto es en abierto, la ventaja es que generamos una suerte de material didáctico, de libro de texto, hecho entre todos y que nos sirve para ir sumando. Ir sumando quiere decir que el año que viene haremos otra ley, y el año que viene haremos otra ley, o un recurso, o un no sé qué, y tendremos aquí un acervo de elaboración propia que nos va a servir para ir ampliando. La idea es intentar pensar que el conocimiento no es estático, que es dinámico, que no se acaba con la carrera, sino que sí que más allá importante tenemos tener esas competencias para detectar dónde está el nuevo conocimiento, ver cómo lo incorporamos. Muchas gracias. Y sobre todo, si no existe el conocimiento, vamos y lo creamos por la cara, no pasa nada, nadie nos va a hundir. Cogemos y lo creamos y lo evaluamos entre nosotros, entre los mismos compañeros nos evaluamos el conocimiento que hemos ido haciendo. Importante esa parte de aquí. No os hago el ejercicio de ir pasando
las redes, pero supongo que las vais viendo, ¿eh? Esta es la red de color azul, de trabajo entre pares, hay una parte metodológica, también la había antes, es decir, la idea de ir abriendo no es por abrir, no es abrir porque sea más barrio, sino, ostras, para intentar poner esas miguitas hacia fuera de clase y que den unas competencias en el mundo real. ¿Qué más podemos abrir? La biblioteca, que es el lugar donde tenemos todos los libros de texto, ¿no? Si el libro de texto lo cuestionamos, la biblioteca, pues con más razón. Muy bien, como Esteban antes me tiraba flores a mi página web, pues voy a sacar pecho y voy a decir que la mejor biblioteca sobre gobierno electrónico de mi universidad es mi página web. Y lo dejo así, ¡pam! ¿Por qué? Porque mis compañeros bibliotecarios saben un montón de lo suyo, pero ni tienen tiempo, ni tienen dinero, ni tienen recursos para cada tema pequeñito ir elaborando al máximo. ¿Por qué me las piensa mejor? Porque durante estos 15 años que he investigado sobre el gobierno electrónico he ido poniendo todos mis recursos en abierto, todos. Ahora, no míos, sino los que he consultado. Hasta 188 referencias tengo ahora mismo, o habrá algunas más desde el pantallazo. Pero no falta que salga del profe, al final. La idea es que cualquiera pueda crear una biblioteca sin pretenderlo. No sé si todos conocéis Slideshare. Como es un poco friki, a ver que a lo mejor alguno no. Slideshare es el YouTube de los PowerPoints. Y diréis, ¿YouTube de PowerPoints? Es friki, ¿no? Sí, un montón. Pues hay miles. ¿Qué hago con mis estudiantes? En la segunda práctica, además de hacer un ensayo de miles de palabras, que me leo yo, quiero que se lo lean ellos también, todos, el ensayo. Entonces hago hacer dos cosas, un resumen en PowerPoint y después una exposición. En PowerPoint quiere decir que lo suben a Slideshare, que es este repositorio de PowerPoints, y todos mis estudiantes suben sus PowerPoints aquí. ¿Qué pasa? Pues que después de varias ediciones del curso de Administración Electrónica, tenemos una especie de biblioteca de casos prácticos de Administración Electrónica. Como las hago hacer un estudio de caso a cada uno de ellos, y llevamos 30, 40 estudiantes, 15 en algunos casos, durante años hemos creado una biblioteca de casos prácticos que no existían. ¡Ostras! Esto es una pasada. Porque no existía, ni siquiera los mejores bibliotecarios de la universidad habían conseguido un estudio de casos prácticos, en abierto, además. Que eso lo diré después. Bueno, está hasta aquí. Lo diré después. Para mí la idea está de, ostras, de quién es el mejor filtrador, quién es el mejor editor, el mejor content curator que está de moda. Pues no diré que sea lo mismo, pero como mínimo uno tiene que empezar a aprender a generar estas colecciones. Porque cuando yo no esté, el estudiante sí necesitará seguir documentándose, hacer sus propias colecciones, hacer sus propias bibliotecas o encontrarlas. Encontrarlas porque en el mundo de ahí fuera las instituciones ya no tienen el monopolio del conocimiento y hay lugares inauditos, si queréis, como este Slideshare, donde se generan de forma emergente o casual ese tipo de colecciones. Importante. Capacidad de sintetizar, de poder encontrar las categorías, las tags, la colección, dónde guardarlo, cómo no guardarlo, cómo debatir con los propios estudiantes de cuál es el mejor recurso, cuál es el peor recurso, etc. Y una parte fácil, no hay que inventar nada. Hay herramientas como de mercado entre comillas, porque esta ni siquiera es gratuita. Ostras, no hace falta hacer un gran despliegue de infraestructuras, entre otras cosas, y muy importante, porque mis estudiantes van a vivir aquí el resto de sus vidas, no lo van a vivir en la universidad. No van a venirse a vivir al campus con su familia y tal, y con su trabajo y todo, para poder seguir accediendo a la biblioteca, sino que van a tener que estar fuera. Entonces, en ese fuera que es inmenso, intento darles herramientas para que encuentren dónde formarse, dónde informarse. Muy bien, pues si el libro de texto marcaba en cierta medida el contenido a cubrir, y hemos dicho que el libro de texto, pues como igual que como que no, o que no era suficiente, vamos a hacer lo mismo con el temario. Y vamos a decir que el temario ya no vale. ¿Qué quiere decir que no vale? No, yo hago un temario a principio de septiembre. Pero después, por ejemplo, utilizando Delicious, que es otra herramienta para guardar páginas web, utilizo el hashtag que habéis conocido ya y voy guardando cosas aquí. Profe, ¿esto va a entrar a temario? Pues sí, claro que va a entrar. De hecho, el examen no va a ir de contenidos, pero, ostras, si durante 9 meses que estáis conmigo el mundo cambia, lo que no puedo hacer es hacer ver que como no está en el libro de texto no pasa nada. Hay una ley nueva, hay una ley nueva, un activismo en la red, un no sé qué.
Pues en este Delicious yo voy, mis cosas las voy almacenando ahí en público. Pero no solo yo, sino todos los estudiantes. Les invito a que guarden cosas en Delicious, también les invito pues, con incentivos sobre la nota o sobre el suspenso de la nota. Pero la idea es que ellos, utilicen esta herramienta para gestionarse a sí mismos, herramienta de mercado abierta, pero sobre todo para compartir con los demás. Con lo cual generamos, si queréis, un temario en paralelo, aparte del que aprobamos en septiembre en el claustro de profesores y que los estudiantes les parecen estupendo, vamos generando un temario nuevo a lo largo de todo el curso. Pero, profe, esto es una trastada porque se multiplica por 2. Pues aprenden a hacer en el neolítico, donde aprendías a matar rinocerontes y ya está. El mundo es así. El mundo es así de triste y de cruel, donde el conocimiento es exponencial y tienes que aprender a almacenarlo, recuperarlo y saber cuál es el bueno. Y si no te dedicas a otra cosa, pero es que es así de triste o de duro. Hay que aprender que el temario va a ser para siempre ya todo elástico y por tanto lo mejor es incorporarlo cuanto antes mejor. O, de nuevo pongo el ejemplo de Twitter, es otra especie de nuevo temario, todo lo que sale en Twitter. Eso no quiere decir que en julio o en junio haga un examen y diga, ¿recordáis aquel tweet de Andreu que hizo en octubre? ¿Qué decía aquel tweet? Eso es una tontería. La idea es que aprendan a que hay otros espacios en los cuales mantenerse al día a día. La evaluación en el fondo no va a ser un examen al final en junio, va a ser en la tercera práctica, alguien va a sacar a colación recursos de aquí o recursos de aquí, tendrá un 10 o un 9 y el que no lo haga tendrá un 6 o un 7 o un 5 o un 3. Entonces la idea está de trascender lo que está fijado de buenas a primeras e intentar ir más allá. De nuevo, la idea está de intentar ser próximos, de trascender lo que tenemos fijado, de ser conscientes de que hay que gestionar el conocimiento, de que hay que hacerlo cada día, es como lavarse los dientes o peinar. Bueno, peinarse es un mal ejemplo. La idea está de que en cualquier sitio, en cualquier momento, pasan cosas y tú como persona profesional, conocedor, aprendiz, tienes que estar ahí. ¿Qué más? Pues el calendario. Si el temario ya no sirve solamente, la distribución en un calendario de ese temario, pues tampoco. Recupero una al principio, la primera, importante, la sincronía. No tendría sentido que yo piense en estudiantes, mis estudiantes son virtuales, eso también tenía que haberlo hecho al principio, ¿eh? No. Eso es un foro donde uno puede participar en cualquier momento, en cualquier día de la semana, en cualquier hora. O, por ejemplo, el tema de Flipped Classroom, de decir, vale, pues en clase vemos una cosa y en casa trabajamos una cosa distinta. O si queréis, y esta para mí es la parte más interesante, está en catalán porque en Cataluña hacemos cosas en catalán, no es para fastidiar. Un domingo por la noche, conversación de domingo alrededor de los MOOC. Yo estaba en casa tan tranquilamente y Meyus, que es una profesora, una asesora de la Universidad de Gerona, le dio por empezar a hablar sobre los MOOC, sobre los cursos online. Y estuvimos a la que te pego durante un par de horas, pues un par de docenas de personas de toda España hablando de los MOOC. Ostras, lo que hizo Meyus fue coger estos tweets que había, no sé, pues 100 o 150, los puso en Storyfy, que es una herramienta para poder ordenar tweets con una especie de historia, y creó de alguna forma un temario o una especie de reflexión, que no es un libro, no es un material didáctico, pero sí tiene mucho valor, porque se dijeron cosas muy interesantes alrededor de los MOOCs, limitaciones, posibilidades, etc. Os pongo este ejemplo aquí porque cualquier momento, no es que sea en cualquier momento bueno para aprender, sino que en cualquier momento nos va a asaltar ya no la necesidad, sino la obligación de participar en un intercambio de conocimiento con otras personas. Esa idea de trascender el calendario va por aquí. Y diréis, pero yo el domingo por la noche quiero estar con mis colegas viendo Guerra de Tronos. Estupendo, pero que sepas que si se te requiere en aquel momento, el domingo por la tarde o un viernes por la mañana en el trabajo, cuando tengas 50 años,
que tengas la capacidad de ser flexible para participar en ese toma y daca, en ese intercambio de conocimiento, tener la posibilidad de hacerlo, estar en la conversación. Yo estaba pasando porque estaba conectado en Twitter y estaba siguiendo a Meius, a Jordi, etc. Esa es la idea. Es esta la idea. Trascender el calendario tiene que estar siempre conectado a la posibilidad de aprender. Y de nuevo digo, qué agotador. Y, bueno, sí, pues haberte hecho, digamos, haber nacido mucho antes o haber cogido otro trabajo que no sea relacionado con conocimiento, ¿no? Pero si va a ser prácticamente cualquier cosa en el futuro, vas a pasar por aquí. De nuevo, la idea esta de el contenido no es tanto lo importante, sino la competencia de estar preparado para aprender en cualquier momento, tener las antenas puestas, de estar conectado a Meius y a todas las personas que estaban participando en esta conversación. Saber quiénes son los que están relevantes en una conversación, quiénes son. Y sobre todo esto de aquí, no la necesidad de no esperar a hacer un máster. Me matriculo en septiembre, ahora en el fin de año lo haremos, ¿no? Con la borrachera diremos, en septiembre seguro que me matriculo en el máster. Pues no es necesario, sí que es necesario porque los profes tenemos que vivir de algo, pero el resto, ostras, hay miles de espacios sin calendarizar, sin estructurar, que nos permiten estar conectados a seguir aprendiendo cosas. Y yo eso lo instigo a mis estudiantes. Ahora nos toca a nosotros, a los profes y a los futuros profes. Si podemos, si no prescindir, sin trascender el aula, el centro, el libro, la biblioteca, el calendario, etcétera, 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 el profe también. Lógico. ¿Cómo? Vuelvo al ejemplo de antes de Slides. Josep, que era uno de mis estudiantes, hizo un estudio muy chulo de caso de la Diputación de Lérida sobre administración electrónica. Lo colgó en SlideShare y lo vieron, ¿dónde está? No lo veo, pero aquí, 95, en la que hemos visto antes a 150, en un aula que éramos 18, si no recuerdo mal aquel curso. Claro, Josep se ha convertido de ser aprendiz de un máster en administración electrónica que llevo yo a, entre comillas, ser experto o mínimo le explica cosas a 95 personas. Vale, restarle aquí, de estos 95, restarle los que éramos en clase, que éramos unos 20. Quedan 65 personas que han aprendido, o no, algo de Josep. Esta idea es muy interesante por partida doble. Por una parte, por lo que representa de que esa relación de tú a tú, esa red que está tejiendo Josep, es muy importante. Josep empieza a aprender porque aquí puedes hacer clic y ver quiénes son esas 95 personas, en algunos casos, y él puede empezar a ver qué red está creando él realmente. Y me diréis, bueno, pero que la gente lea o comente unas diapositivas no es una gran red, igual que tuitear no es una red real. Bueno, nos va acercando hacia esa idea de ecosistema de aprendizaje. Y sobre todo, muy importante, él se erige ahora mismo en el experto en administración electrónica en Lérida, teniendo en cuenta que yo vivo en Barcelona, cerca, yo tengo una idea, y él dice, pues ahora soy yo el experto. Eso es un cambio de juego, de reglas de juego, ¿eh? Si alguien quiere saber algo ahora mismo de Diputación, Lérida y administración electrónica, no, que no le preguntéis mal, le pregunte Josep. Y eso es lo que pasa en mi aula. Fomento que las dudas, cuestiones o lo que sea sobre este tema, los responde Josep. Igual que en el caso de otros casos, nos dan otros estudiantes y no lo respondo yo, ninguno. Yo ya ni siquiera hago casos en mis aulas. Hago que hagan todos ellos. Aprenden a hacerlos, aprenden a defenderlos, aprenden a ver los puntos débiles, los puntos fuertes de los demás y se hace un diálogo entre ellos mismos que cuando salgan de la universidad y yo ya no esté, recordad ese es mi objetivo, cuando yo no esté, que esa dinámica ya la han aprendido. Mucho mejor que si yo hago 3 casos y en septiembre hago un caso, en octubre vemos otro caso, en noviembre vemos otro caso y en enero examino de los 3 casos que hemos visto. ¿Qué más? Comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, en inglés. Novagop es una comunidad de habla hispana en temas de administración electrónica que tiene unos 2.000, 2.500 miembros, súper activa, muy potente y que no es un aula, no es una clase y no es un profe con título que defiende su estatus. ¿Quién es el profe? Pues mira, aquí hoy es Guillermo, Alberto otra vez, Boso,
Pedro Prieto, ostras, que Alberto, que no está en mi aula, que es un experto internacional en temas de electrónica, datos abiertos y compañía, yo pueda aprovecharme del conocimiento de Alberto, eso es una pasada. Yo tengo que empujar a mis estudiantes a que conozcan estos espacios, lo diré de otra forma. Yo he hecho a patadas a mis estudiantes de la clase para que vivan aquí, porque aquí se me va a pasar el resto de sus días, que son muchos más de los que pasarán conmigo. Conmigo estarán 2 años como mucho, en un máster, aquí van a estar hasta que se jubilen o más. Mi obligación, mi objetivo, llamadle como queráis, yo creo que es una obligación moral al menos, es que empiecen a conocer estos espacios, pero no conocerlos en una lista. La lista de las 8 comunidades de práctica más importantes. No, no, no. Quiero que estén ahí. ¿Qué quiere decir? Este no es el caso, pero generalmente lo que hago es que evalúo sus intervenciones en estos espacios. En el caso de Twitter, en el caso de Slideshare, en el caso de Delicious, en este caso no, es un ejemplo, pero mi idea no es que lo conozcan porque se lo he puesto en una lista y luego se lo pregunto en el examen. Dime 8 redes de relaciones con la historia electrónica en España. No, yo es que las conozcan. Después ya las evaluaré de otra forma. O otros MOOCs, por ejemplo, en este, el de Digital Storytelling 106, lo que hace este MOOC, que ya 3 años funcionando, es que ya uno no sabe quién es el profe y quién no es el profe. Los propios compañeros se ponen exámenes entre ellos, se ponen prácticas entre ellos, evalúan, evalúan la calidad de las prácticas, de los tests, y lleva 3 años funcionando ya prácticamente sin que nadie pilote. Cuando acaben el curso, suponiendo que tengan que acabar el curso, ya estarán conociendo ese tipo de iniciativas. O algo, si queréis, tan tonto, entre comillas, muchas comillas, como Facebook. Facebook es un espacio que tiene de todo, bueno, malo, regular. Para mí la idea no es tanto que estén en Facebook y estén en este de aquí y en esta comunidad de aquí, sino que comprendan que hay muchos espacios, Facebook, Snapchat, miles, y que van a tener que conocer no tanto qué espacios concretos, sino que hay muchos espacios fuera del aula donde aprender y que en algún momento van a tener que saber detectarlos, valorarlos y saber cómo se participa en ellos. La jerga o la forma de participar que hay en estos grupos de Facebook no tiene nada que ver con la que hay en Novago. Son 2 herramientas distintas. Ellos tienen que aprender que hay 2 herramientas distintas, o 3, o 4, o 20, y que cuando yo no esté y ellos necesiten aprender un problema, o una solución para un problema que tienen en el trabajo o en la casa, que tengan espacios flexibles para, en aquel caso en concreto, Facebook, en aquel caso en Twitter, en aquel caso en Novago, en aquel caso no sé dónde. Importantísimo, porque hablábamos del profe, nuevos actores. Para mí es esencial que mis estudiantes entiendan que yo soy solo un actor más, no soy el profe, sino que circunstancialmente yo les acompaño un trocito de nada, pero que en algún momento tienen que encontrar otros actores con los que aprender o trabajar con ellos. Y para mí muy importante, pero eso es una percepción más personal, que tiene que ser abierto. Es muy difícil construir comunidad, acceder a redes, si uno trabaja pues encerrado, sin entrar en redes sociales, sin entrar en comunidades de práctica, sin compartir su divisa, que es el conocimiento, etc. ¿Qué más? La evaluación. ¿Eso también lo podemos cuestionar? Por supuesto que podemos. Os decía antes, en Digital Storytelling 106, la gente se autoevalúa entre ellos y la gente propone prácticas de evaluación. O, una cosa, si conocéis LinkedIn, pues hay una forma tácita de valorar a la gente que es: Ismael, ¿sabe de e-learning? Pues toda esta gente dice que sí. ¿Y esto de qué sirve? ¿Me va a dar trabajo? ¿Me va a dar currículum? Pues por esa parte no lo sé. Pero es interesante el meta ejercicio, si queréis, de saber, ostras, ¿qué gente cree que sabes qué sabes? Y saber que tú puedes evaluar a la gente, no en plan malo, sino en plan constructivo. Decir, ostras, yo reconozco que Manuel, por ejemplo, caso real, es muy bueno en algunos temas. Conozco a Manuel y acabo trabajando con él en un proyecto para una ONG canadiense, caso real. Ostras, sirve de mucho estos espacios de reconocimiento mutuo. ¿Y tiene que ser LinkedIn? Da igual. Lo que importa es saber que tenemos ya cada vez más herramientas donde podemos evaluar y ser evaluados fuera del mero examen. Y que probablemente, y cada vez más, este tipo de espacios van a ser mucho más relevantes
que no, que me examine Ismael y apruebe. ¿Cómo de relevantes? Pues si enlazamos con lo dicho hasta ahora, si trabajo en abierto, tengo un portafolio en abierto, luego lo veremos, la gente es capaz de evaluarme y establecer redes. Yo decía antes, ¿cuál es mi objetivo? Que haya redes. Pues hay 83 personas que me reconocen como que sé algo de e-learning, ¿vale? Pues ya somos 84. Con esos 83 y yo hemos creado una red tácita de profesionales de temas de e-learning. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, pues sirve para que cuando acabe el máster de e-learning y ya no tenga más que aprender, si tengo que aprender algo, aprenderé de estos de aquí, tengo que saber dónde están, quiénes son, cómo evaluar quiénes son, etc. ¿Qué más? El último, certificación. Una vez hemos evaluado, vamos a demostrar quién sabe o quién no sabe, o vamos a poner el título. Pues tenemos formas de certificar ya distintas de la academia. La que conocemos todos es esta, ¿eh? Para pagar nuestros impuestos, Hacienda nos da un certificado para poder pagar. Nos reconoce como ciudadanos que podemos pagar. En otros ámbitos, Foursquare, ya difunta, pero la fotografía me gusta mucho, nos permite, bueno, difunta o casi, ¿no? Nos permite evaluar colectivamente cuáles son los mejores lugares para tomar unas tapas. Y además permite, de cierta forma, certificarlo. Permite identificar una especie de insignias o estrellas o puntuaciones, ponerle TripAdvisor si queréis. Pero en educación también tenemos las badges que nos permiten precisamente eso. De forma descentralizada, entre varios agentes, decir que Frances Bell fue la mejor conferenciante de unas jornadas que hubo sobre PLs. Y esto ya tenemos, estas herramientas las tenemos ya. Y las podemos enseñar. Pero el Carnier, su profesor, si no recuerdo mal, tiene en su currículum estas badges que lo certifican, además de verdad, certifican de verdad en que sabe, bueno, pues, hacer diferentes tipos de cosas. La parte interesante de esto no es tanto la tecnología que hay detrás, que es la que posibilita que tengamos estas badges, sino la idea de que en cualquier espacio podemos crear redes de evaluación o de reconocimiento o de mérito o de meritocracia distintas a las que teníamos planteadas hasta ahora. Con lo cual tenemos dos reflexiones aquí. La primera, el papel de evaluador, de certificador que teníamos los centros educativos o los profes. No de que se nos acabe, pero como no tenemos competencia, yo creo que se nos acaba. Pero algo muy importante es que podemos hacerlo de forma descentralizada. No hace falta ya hacer nada, sino tenemos redes que nos sirven para evaluar la calidad de esas mismas redes o de los nodos de la red. Con lo cual, si vamos a empezar a pensar en aquello de trabajar, a aprender para toda la vida, aprender a aprender, ser capaz de identificar estas herramientas, estas meta-herramientas, si queréis, sobre el aprendizaje, para mí empieza a resultar muy especial. Más cosas. Por último, currículum. Le damos la vuelta ya, ¿eh? ¿Quién fija el currículum? Yo creo que cada vez más nos vamos a dos espacios. Uno, no que dice un papel que me ha costado 30 euros además en la facultad, que dice que tengo este certificado, sino qué he hecho. No qué digo que he hecho, sino qué he hecho, qué enseño que he hecho, mi portafolio electrónico. ¿Qué he hecho? Es decir, ¿qué he hecho en mi blog, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi no sé qué? Ah, pero yo en mi Facebook he colgado fotos de cuando me emborraché. También, eso también es mi currículum, pero... Ostras, ¿qué es mi portafolio? ¿Pertenezco a aquella red que ha dicho Ismael antes que se llama Novagop? Ah, pues pertenezco allí. Y además he hecho 500 aportaciones. Y además me han certificado que tengo 4 estrellas de 5 en mis aportaciones. Eso es el portafolio. Es ese trazo que dejo en internet y que para mal, cuando insulto a otra gente y lo llevan a los tribunales, o para bien, muestra prácticamente qué es lo que he hecho. Pero no tanto si sé mucho de historia o no, sino si soy capaz de conectar con gente, conectar con recursos, trabajar con ellos, distribuirlos, compartirlos, mejorarlos, aumentarlos, disminuirlos, integrarlos, derivarlos. El portafolio electrónico, más allá de una página web que dice yo he hecho todo esto y pongo ahí todos los PDFs, más allá de esa parte, si queréis, más institucional, es todo el rastro que dejo en internet. Que cuando alguien me evalúe, cuando tenga 55 años y digan tú, Ismael, tengo un proyecto aquí, ¿tú eres capaz de hacer esto?
no hará falta que me lo pregunten, tendrán un portafolio electrónico de todo lo que yo he hecho, me van a buscar y dicen, ándate. O al revés, si no me encuentran dirán, ya puede decir Ismael lo que quiera de su currículum, pero este tío tiene 43 años y todavía no tiene nada en internet. ¿Quién es este señor? ¿No? Y más importante para mí, el entorno personal de aprendizaje. Los que seáis del ramo seguramente conocéis el concepto, los que no, lo explico brevemente. Yo me lo doy más como una metáfora, como una comparación, el PL, en inglés, entorno personal de aprendizaje. Y para mí, es la idea esta de que en lugar de tener un centro educativo alrededor del cual pivotan o orbitan todos los aprendices, es al revés. Tengo un aprendiz alrededor del cual orbitan o pivotan miles y millones de recursos de aprendizaje, sean humanos, profesores, expertos, profesionales, o sean, digamos, no humanos, libros, páginas web, YouTube. Es realmente darle la vuelta al esquema. Es decir, yo como aprendiz para siempre, para toda la vida, tengo una estrategia consciente de cómo voy a aprender, cómo voy a gestionar mi conocimiento, con qué herramientas, para qué objetivos. Y esa estrategia consciente de tener armado un entorno, saber dónde estoy, lo que me va a permitir llegar y articular cualquier solución de aprendizaje o cualquier acción de aprendizaje en el futuro. Muy bien. ¿Cuál es la idea? La idea es, de todo esto, como profesor, intento dar contexto a mis estudiantes. Chicos, estáis aquí. Vais a necesitar hacer este camino para conseguir estos objetivos desde el punto en el que estáis. ¿Qué espacios? El aula. Si el aula es uno de ellos, y además es buenísima el aula, funciona muy bien, pero hay más espacios ya. ¿En qué otros espacios puedes desarrollarte? ¿Puedes aprender? ¿En qué sitios? ¿Con qué dinámicas? ¿Con qué protocolos? ¿Con qué jergas? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué formas de presentarte? E intentar, con el contexto que tenemos y los espacios, decir, ahora que pasen cosas que decir, pues un 10% de la nota va para Twitter, ¿vale? O un 20% va para lo que subáis a Slideshare y después lo comentéis, o en el fondo, lo que hacemos los profes, diseñar acciones de aprendizaje, pero en un contexto abierto, no cerrado en el aula, ni en el temario, ni en el libro de texto, ni en el currículo, ni en la certificación, ni en esos espacios tan pequeñitos. En el fondo, es lo que hacemos los profes toda la vida. Diagnosticamos, ¿qué sabéis? Examen, control, para saber qué sabéis hacer el 1 de septiembre, ¿no? ¿Qué tenéis que saber al final? Y qué itinerario de aprendizaje. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Y cómo llegamos? Pero, teniendo en cuenta que el espacio de aprendizaje formal se ha quedado tan pequeño que ya tengo en cuenta todo lo que hay fuera. Bien, 2 o 3 apuntes sobre el por qué hacemos esto. La primera, porque ha cambiado el mundo y creíamos que estábamos estupendamente bien, que conseguíamos muchos objetivos, éramos eficaces en conseguir muchos objetivos porque nos adaptábamos al entorno y además lo hacíamos con un coste relativamente bajo. Pues mala suerte, el mundo ha cambiado y ya no estamos ahí. ¿Qué mala suerte? ¿Por qué? Pues de nuevo, haber nacido en un neolítico, cazas unos rinocerontes y te vas a la cueva. El mundo ha cambiado tan bestia que ya estamos infrautilizando los recursos que tenemos. Los utilizamos mal. Y una cosa que me gusta decir, educador que no utiliza las nuevas tecnologías para mejorar tu docencia, estás tirando un dinero en general, y en concreto si eres el contribuyente, en el dinero público. Lo digo así, ¿eh? Creo vehementemente que las personas que no utilizan la tecnología para pensar en nuevos métodos de aprendizaje, no tecnología porque sí, sino para pensar nuevos métodos para abrirse a estos nuevos entornos, que está siendo un mal gestor de los recursos públicos y los privados del estudiante. Esto tiene una, como se llama eso, un tiempo de pruebas. Como el mundo cambió anteayer, pues nos damos un par de años más para adaptarnos, ¿no? Pero como mínimo seamos conscientes de esto, de que no estamos siendo eficientes ni eficaces, ni estamos consiguiendo todos los objetivos que debemos conseguir, ni lo hacemos al menor coste posible. Y lo estamos trasladando a nuestros estudiantes. Segundo,
Dejadme que recupere a Vygotsky, que los que sois del ramo lo conoceréis. Y lo que dice el señor Vygotsky es, ostras, las personas sabemos hacer unas cosas nosotros solos, pero si alguien nos ayuda, sabemos hacer algunas cosas más. Ejemplo, yo sé sumar, si alguien me ayuda, puedo llegar hasta saber multiplicar. Este tercero más hábil, este experto que me acompaña, a lo largo de esta zona de desarrollo próximo, dice Vygotsky, dice, si tengo a alguien que me acompaña, puedo salir de mi zona de confort y desplazarme en esta zona de desarrollo y que me diga, bueno, pues multiplicar es como sumar varias veces lo mismo, ¿no? 3 por 3 es sumar 3 veces el 3, ¿vale? Pues, caso tiene una limitación física, y es que si no nace en un pueblo arriba de la sierra, pues estos terceros más hábiles, que pueden ser personas o pueden ser otros objetos de aprendizaje, pues son los que son los que tienen alrededor. Y si uno nace en un pueblo del Pirineo de 100 habitantes, o uno tiene la suerte de nacer en Boston, donde está el MIT y está Harvard, claro, estos terceros que tiene a su alcance no son los mismos. Claro, con Internet las cosas cambian un poquito de nada. Y encontramos que con Internet somos capaces de las zonas de desarrollo irlas cambiando dinámicamente a medida que necesitamos. Como no tenemos limitaciones físicas de tiempo, ni de espacio, ni de currículum, ni de calidad, ostras, en teoría, un estudiante sabe esto, pero a medida que ampliamos el entorno de aprendizaje y somos capaces de identificar los recursos que tengo a mi alcance, sean personas o sean recursos materiales, insisto, desde libros de texto hasta vídeos educativos o no educativos, somos capaces de potencialmente resolver cualquier duda y mandar un cohete a la luna, ¿no? Exagero un poco, pero solo un poquito. Insisto que la limitación física o territorial de esto es brutal. Insistiré otra vez, si uno nace en un pueblo del Pirineo de 100 habitantes, al final va a poder aprender del pastor y del panadero, de nadie más. En cambio, si uno nace en Boston, tenía pues esos premios Nobel allí, ¿no? Internet nos permite potencialmente que para cada reto personal de aprendizaje que tengamos, y cada reto personal que es un paso de una línea a otra, podamos armar estrategias conscientes de aprendizaje, SPLE, que nos ayude a resolver ese reto, aprender y al siguiente reto, hasta llegar a lo que algunos han venido a llamar eutagogía, que es aprendizaje autogestionado. No solamente lo dirijo yo al aprendizaje, sino que yo gestiono todo el proceso. ¿Qué quiere decir gestionar el proceso? Que soy capaz de diagnosticar dónde estoy, de definir unos objetivos de aprendizaje, trazar cuál es la ruta de aprendizaje, con qué herramientas en cada caso, con quién me va a acompañar, qué voy a producir, e ir armando una estructura que me acompañe y que cada vez me ayude más